la intención de equivocarme. Que la fiscal se queda con la sangre en el ojo, ¿sí o no? Dice, maldito, se ha escapado este desgraciado. Y ¡pum! Formula requerimiento de acusación, ¿sí o no? Ya no te quiero preso 9 meses ya, te quiero preso 20 años. ¿Sí o no? Entonces yo digo, con la intención de equivocarme, porque que venga un fiscal y que me diga, no, así no es Jefferson. Pero bueno, yo lo que veo es que hay un ensañamiento cuando se trata del caso de un policía por parte de la fiscalía. ¿O me equivoco? No solamente lo digo por el caso del policía Miranda, lo digo porque yo soy abogado en otro caso. Y nunca he visto a un fiscal declarar tantas veces en secreto una investigación, por ejemplo. Nunca. En el caso que nosotros tenemos de unos efectivos policiales que llegaron y encontraron delincuentes armados, y si los delincuentes están armados, lo que tiene que hacer la policía es hacer uso de su arma, ¿sí o no? ¿Saben cuál es el problema? Que en el cadáver encuentran 15 disparos. ¿Eso está bien o está mal? Pareciera que hay un exceso. Porque yo me voy y les pregunto, oye, una pregunta, le digo, una pregunta. ¿Está bien que existan 15 balazos en el cuerpo? Y él me dice, claro, doctor, está normal. Pero no seas abusivo, ¿cómo le vas a meter 2 acá, 1 acá, ¿cierto? 2 acá, 3 acá. Me parece un exceso. Pero véngase con nosotros, me dice. Ok, vamos. ¿A dónde vamos? Vamos a donde nosotros entrenamos. Y ellos tienen en su base de entrenamiento un cuartito más o menos así, de triplado más. Esta es la puerta. Ellos son efectivos SWAT. Y ellos siempre entran en filita. El de adelante se llama brechero, que va con una brecha, rompe la puerta, ¿cierto? Suelta la brecha y se va para atrás. Son 5 en filita. Ingresa uno, y más o menos ahí el que está grabando es el objetivo. Miren, ¿eh? Ingresa uno así, a la derecha. De inmediato ingresa el número 2 a la izquierda, hasta acá. Luego ingresa el número 3 para acá. Luego ingresa el número 4 para acá. Y luego ingresa el número 5 para acá. Eso se hace en cuestión de segunditos, ¿ah? Y eso diría en menos de un segundo. Cuando tú menos te das cuenta, ya todos están ubicados así, ¿ve? 1, 2, 3, 4, 5. Y el objetivo es el que está grabando. Y de inmediato todos realizan un disparo. Alto policía primero, ¿cierto? Una advertencia. El sujeto no depone y todos disparan. ¿Cuántos disparos encontrarás en el cuerpo? Con que hayan disparado 1, 2 balitas cada uno, ya tienes 10. ¿Ensañamiento o técnica? Técnica. Pero eso lo sabe la fiscalía. Eso lo sabe el Poder Judicial. No sé o no. Ahí el problema. Por eso es que yo decía hoy día lo siguiente, miren. Yo creo que existe un divorcio entre la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿Están divorciados jurídicamente, sí o no? Hoy día el mayor me dijo, no, ¿cómo estar divorciados? Ya no están divorciados, pero duermen en camas separadas, aunque sea. Pero de que no tienen una buena relación, no tienen una buena relación. ¿Por qué? Por supuesto, si todos apuntan a un mismo objetivo, ¿sí o no? Les voy a contar el caso, ustedes deben saberlo. Pero para trabajar con el caso, miren, doctor, usted me va a ayudar. Este es el vehículo de la patrulla, esa es la radiopatrulla, ¿cierto? Está el conductor y está el operador, ¿correcto? Sigan. Son de... Ya, escúchenme. Conductor y operador, ¿cierto? Siempre es así, en un vehículo policial. Hay un pasaje aquí y de pronto sale un sujeto corriendo del pasaje, desesperado, se acerca al vehículo y le dice al conductor, jefe, en ese pasaje le acaban de robar a un chico. ¿Sabe quién le acaba de robar? 2 patas que están en una mototaxi de color azul. Hoy se va. O sea, era sapo nada más, ¿cierto? No era la víctima. Va y les cuenta lo que está pasando. Entonces los policías del vehículo se ponen alertas. Alertas nada más, no prenden nada, alertas. De pronto, de ese pasaje, dicho y hecho, sale una mototaxi de color azul. Sale tranquila.
ve a la policía. La policía, al tener el dato del chico que había salido antes, dice, caramba, ellos deben ser los de la mototaxi que habían estado robando, ¿sí o no? Circulina encendida, alto policía. Y la mototaxi agarra, da media vuelta y se va. Regresa por el pasaje que había salido. ¿Qué tendría que hacer la policía? Iniciar la persecución, ¿sí o no? Inician la persecución. Cuando inician la persecución, la mototaxi está escapando por el pasaje, ya no tiene a dónde ir. Uno de los ocupantes, el que no manejaba, se baja del vehículo y empieza a correr. Entonces, el operador, no el conductor, el operador es el policía Elvis Miranda. Y el policía baja y empieza a perseguirlo, al delincuente. Y se empiezan a correr dos. Se llevaban una distancia de aproximadamente 40 metros, debe ser. El policía declara que cuando lo estaba persiguiendo, saca su arma y dispara al aire. El policía dice, alto policía, deténgase. ¡Pah! Dispara al aire. Y el desgraciado sigue corriendo. Como no paraba, lanza 4 disparos más. 1, 2, 3, 4 disparos. ¡Alto policía! Y no paraba. Y el policía declara lo siguiente. En esos momentos, el delincuente que estaba corriendo hace el siguiente gesto. Miren, así. O sea, como que voy a apagar mi micro. Entonces el policía dice, caramba, tiene un arma, ¿sí o no? Mejor que muera él a que muera yo. Realiza un último disparo, pero esta vez al cuerpo. Le da en la columna y lo mata. Ese es el caso, ¿sí o no? Entonces la fiscalía dice, pobrecito, ¿cómo lo vas a matar por la espalda? O sea, eso me parece irrazonable, ¿sí o no? Tú si vas a matar a alguien, mátalo en un enfrentamiento, no cuando te saque un arma. Dato adicional, cuando se acercan al cuerpo, no existe arma. O sea, a lo largo de toda la investigación no se han encontrado armas. Dato adicional, el policía al delincuente le hace la pericia de absorción atómica, negativo para plomo, bario y antimonio. Eso quiere decir que nunca disparó, eso quiere decir que nunca tuvo armas, ¿sí o no? ¿Tú cómo lo vas a matar, pobrecito? Si se ha estado corriendo nada más. ¿Sí o no? Ahí el problema. Entonces yo quiero profundizar, muy breve nomás, sobre ese caso. ¿Estamos? Miren, para hacer ese análisis, nosotros necesitamos combinar dos cosas. Como queremos que se vuelvan a casar policía con fiscalía y poder judicial, nosotros necesitamos combinar necesariamente la teoría del delito y la reglamentación policial del uso de la fuerza. ¿Sí o no? Necesariamente. Vamos a recordar un poquito, ustedes me van a ayudar. Miren, si yo les pregunto qué es el delito, la respuesta inmediata sería, el delito es la acción típica, antijurídica y culpable. Bacán. Ya, se la regalo, ya bueno. Pero yo necesito solo tipicidad y antijuricidad para el ejemplo. Está bien, pero está muy bien, doctor, tiene razón. Dentro de la tipicidad, ustedes van a encontrar elementos objetivos y elementos subjetivos, ¿sí o no? Bacán. Dentro de los elementos objetivos, ustedes van a encontrar, por ejemplo, un sujeto activo, un sujeto pasivo, un bien jurídico protegido, un nexo causal, que modernamente se determina por la teoría de la imputación objetiva, ¿cierto? Principio de confianza, prohibición de regreso, ámbito de competencia de la víctima, fin de protección de la norma, etcétera, etcétera. Ya, pero ese es el nexo causal. Pero además, en los elementos objetivos, ustedes tienen los elementos típicos del delito, ¿cierto? O sea, la conducta propiamente dicha. En un delito de robo, el apoderamiento, la sustracción. En un delito de cohecho, el funcionario servidor público que en ejercicio del cargo. Es un elemento. En un delito de peculado, la relación del funcionario con el patrimonio del Estado, ¿cierto? Acá. Y en los elementos subjetivos, ustedes encuentran necesariamente un dolo o una culpa. No voy a entrar a un análisis dogmático, profundo, no es el momento. Otro día, quizá, con calma, buenas. Un dolo de primer grado, de segundo grado, un dolo eventual, una culpa consciente y una culpa inconsciente, ¿sí o no? Ya.
Puede ser, corríjame si me equivoco, puede ser que una conducta que sea típica, pese a ser típica, esté justificada por el derecho, ¿sí o no? Claro. Por ejemplo, yo he puesto últimamente mucho el ejemplo del Van Damme Cholo. El Van Damme Cholo era un señor, lo que pasa, disculpen el título, pero es el nombre que le pusieron a nivel mediático. El señor no me acuerdo el nombre, el señor estaba con su enamorada, dos delincuentes quisieron asaltarlos, ¿cierto? El señor andaba armado, con licencia, bajó y ¡pum, pum! Los mató a los dos cuando se estaban escapando, ¿sí o no? Esa conducta es típica de homicidio, ¿sí o no? Pero claro, ¿pero está justificada por el derecho? Bueno, supuestamente sí, porque eso constituiría una legítima defensa, ¿sí o no? Estas causas de justificación, ustedes las encuentran en el artículo 20 del Código Penal, ¿sí o no? Acá. Hay varias, ¿ah? Solo voy a mencionar las que me importan para lo que estamos conversando. Me importa mucho la legítima defensa con sus requisitos y me importa mucho la que se regula en el inciso 11 del artículo 20. El inciso 11 del artículo 20 dice algo más o menos así, miren. Los miembros de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional del Perú que en uso reglamentario de su arma generen la muerte o lesiones, serán eximidos de responsabilidad penal, ¿sí o no? ¿Es una causa de justificación? Bacán. Hasta ahí estamos de acuerdo, hasta ahí no hay problema. Pero noten lo que dice el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal. Miembros de la Fuerza Armada, miembros de la Policía Nacional, que hagan uso reglamentario de su arma. Uso reglamentario. Eso quiere decir que si tú generas la muerte o generas lesiones haciendo uso de tu arma, pero no de forma reglamentaria, no podrías invocar el inciso 11 del artículo 20, ¿sí o no? Ese reglamentario no está en el Código Penal. Ya no lo encuentran en el ámbito penal. ¿Dónde lo encuentran? En el ámbito extrapenal. En los reglamentos, en la ley, en el manual, en las directivas, en los principios que regulan el uso de la fuerza policial. ¿Sí o no? Bacán. Hasta ahí, ya, necesito esos datos. Segundo dato. Puede ser que un sujeto que cometa un delito esté equivocado en algún momento sobre alguno de los elementos típicos. Es decir, puede ser que el sujeto esté en una figura de error, ¿sí o no? Claro. Hay un ejemplo muy clásico y muy básico que me va a servir para explicar. Si uno va a una... Perdón, le pregunto, doctor. ¿Usted sabe que tener relaciones sexuales con mujeres menores de 14 años es delito de violación, sí o no? No, pero ¿y si ella brinda su consentimiento? No importa sí o no. Si tuviese 14, te acepto. Si tuviese más de 14, te acepto, ¿cierto? Pero si tiene menos, no importa si quería o no, ¿cierto? Acá. Pero ¿y qué pasa si tú te confundes? ¿Qué pasa si tú crees que la señorita tiene más edad de la que normalmente uno piensa que debe tener una chica que, por ejemplo, está en una discoteca? ¿A la discoteca van mayores, menores? Mayores. ¿Whisky toman mayores, menores? Oiga, su chela, cervecita, licor amargo, ¿toman mayores, menores? Entonces, si tú vas a un local y encuentras a una chica sentada, ¿cierto? En una discoteca, en la madrugada, tomando trago, ¿puedes equivocarte, sí o no? Claro, puedes equivocarte. No vas a decir, no, yo era su tío, entonces no sabía. Ahí difícil. Pero puede ser que sí te equivoques respecto de algunos elementos del tipo penal, sí o no. O sea, tú pensabas que el sujeto pasivo del delito no era tal porque pensabas que esa señorita tenía más de 14 años. Es un ejemplo clásico, ¿sí o no? Eso se llama
un error del tipo, ¿sí o no? Porque estás equivocado respecto de algunos de los elementos de la tipicidad. Es un error del tipo, ¿se dan cuenta? Bacán. Puede ser que también estés equivocado, ya no solamente respecto de algunos elementos del tipo, sino también de alguna de las causas de justificación, ¿sí o no? Ese ya no sería un error de tipo. ¿Cómo sería? Ese es un error de prohibición. ¿Sí o no? Tú crees que estás actuando en legítima defensa y en realidad estás que lo pateas en el suelo. ¿Sí o no? ¿Puedes estar equivocado? Puedes estar equivocado. ¿Estamos o no? Con esas cosas claras del derecho penal, ahora vamos a la reglamentación del uso de la fuerza en la función policial. Miren, acuérdense lo que decía el inciso 11, Fuerzas Armadas o Policía Nacional que en uso de su arma de forma reglamentaria generan la muerte o generan lesiones. Entonces debemos saber qué significa en forma reglamentaria, ¿cierto? Salud, doctor. Yo les voy a dar dos documentos básicos que establecen reglamentariamente cuándo es que se use el arma de manera debida. Tienen que revisar ustedes el decreto legislativo 1186, necesariamente, si quieren hablar de uso reglamentario. Y tienen que revisar ustedes el manual de derechos humanos aplicados a la función policial. Esos dos documentos les van a dar el uso reglamentario del arma. O sea, la lógica sería esta. Si nosotros revisamos esos documentos ahorita, lo vamos a hacer, y el policía no ha respetado lo que en esos documentos establecen, quiere decir que no ha hecho uso reglamentario y por lo tanto quiere decir que no podrá invocar inciso 11, artículo 20 y por lo tanto sí habrá cometido delito de homicidio, ¿sí o no? Bacán. Vamos a verlo. Miren, ayúdenme con esto, por favor. Pásame el... para que lo puedan ver aquí en cuadrito. Miren, dale hasta el último. Ah, ya, excelente, mejor. Miren esto, miren esto. Ahorita voy a... acá. Miren. Ese cuadrito que ustedes están viendo, yo lo he sacado del... copia y pega, no he hecho nada, no es mi trabajo. Del decreto legislativo 1186 y del manual de derechos humanos aplicados a la función policial. El uso reglamentario del arma. Miren, ve. Dice dice esa reglamentación que existen ciertos niveles de resistencia por parte de nosotros, los intervenidos, los civiles, los borrachitos que nos agarran manejando, los que nos agarran cometiendo delito, y dependiendo del nivel de resistencia que ofrece el sujeto, existe un nivel de fuerza que tú puedes emplear como efectivo policial. Y cada nivel de resistencia, va con un nivel de fuerza. Existen niveles de resistencia pasivas nada más y existen niveles de resistencia activas. Y correspondiendo a esos niveles de resistencia pasivas y activas, existen niveles de fuerza preventivas nada más y otras que son reactivas. ¿Estamos? Me interesa solo el último escalón, pero vamos a ver, mírenme. Dice el manual que siempre existe en la sociedad un riesgo latente. No sé si ustedes revisaron Klaus Roxin. Klaus Roxin habla mucho de la sociedad del riesgo, ¿sí o no? Dice que somos una sociedad de riesgo. Tú sales a la calle y es un riesgo. Sí, te puede pisar el carro. Ahorita di vuelta en U para poder cuadrar mi carro, casi piso como 15 personas acá cruzando. Es una sociedad de riesgo. Subes a un avión, es una sociedad de riesgo. Puede ser que no regrese. Yo viajo en la semana 3 veces, 2 veces. Puede ser que un día nunca más vuelva. Pero es un riesgo que tenemos que aceptar, ¿sí o no? Porque es necesario ya. El manual dice que como somos una sociedad de riesgo, siempre va a existir un riesgo latente. Pero como siempre hay un riesgo latente, el único nivel de fuerza que se puede utilizar es la presencia policial, imponente, uniformado, ¿sí o no? Arma a la vista, identificado,
Entonces ya eso neutraliza cualquier riesgo latente que pueda existir. Porque si un delincuente quiere robar pero ve un policía, se chupa y se va, se supone. Vamos subiendo, dice. Si tú tienes un nivel de resistencia de un cooperador, entonces tu nivel de fuerza solo es la verbalización. Señor, documentos. Ah, claro, señor, permítame un minutito. Y le das tu brevete, eso, ¿sí o no? O estás caminando en la calle y un policía de pronto te dice, señor, su DNI. Es una potestad de la policía, ¿sí o no? Hoy en día. Entonces, o te pueden retener por 4 horas, ¿cierto? Entonces, tú agarras y le dices, ah, DNI, perdón, ¿se puede identificar, por favor, usted efectivo? Sí, claro, mi nombre es Jefferson Moreno, yo soy su oficial de tercera. ¿Sí o no? Solo usas la verbalización, no hay problema. Dices, se va empeorando la cosa, tienes un sujeto no cooperador. Eso yo se los pregunté hoy día, pero bueno, no me respondieron. Un sujeto no cooperador sería aquel que te dice, ¿y tú quién eres? ¿Yo por qué te tengo que dar mis documentos a ti? ¿Sí o no? El nivel de fuerza que tendría que usar la policía en ese caso sería control de contacto. No lo define, que lo miras mal, no entiendo. Pero la cosa es que va subiendo el nivel de resistencia con el nivel de fuerza. Y miren, a partir de los niveles de resistencia activas, ya la policía puede hacer uso de niveles de fuerza reactivas. Si tú tienes una resistencia física, ya puedes ejercer control físico. Pero, ojo, una cosa es que se resista y otra cosa es que exista agresión. O sea, si la señora, por ejemplo, en el aeropuerto agarra y te mete un cachetadón, te bote el casco y es agresión, ¿sí o no? No es resistencia. Si están en un carro, yo he visto un video reciencito, si una señora está conduciendo en estado de ebriedad, llega la policía, mujer, y le dice, señora, por favor, baje del vehículo. ¿Tú quién eres? Le dice toda borracha y ¡pum! Le lanza un cachetadón. Y la policía dice, ah, no, a mí no me haces eso, ven para acá, ¡pum! ¡Pum! Y la tira al suelo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque pasó de una resistencia física a una agresión que es no letal, pero que agresión es, ¿sí o no? Entonces, su propio manual establece que el nivel de fuerza debe ser, si existe resistencia física, control físico. Pero si existe agresión no letal, ya puedes usar tácticas defensivas no letales. Le haces una llave, lo tiras al suelo, ¿no? Lo neutralizas en ese momento. Acá viene el tema, miren, el último escalón de lo que dice el manual en niveles de resistencia y en niveles de fuerza. Cuando exista una agresión letal, solo cuando existe una agresión letal, un efectivo policial puede hacer uso de la fuerza letal. O sea, ¿qué quiere decir? Que si el efectivo policial está interviniendo y, por ejemplo, nota que existe un nivel de resistencia de agresión letal, solo en ese supuesto podrá hacer uso de su arma para matar. ¿Se dan cuenta o no? O sea, su nivel de fuerza tiene que ser el de fuerza letal. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Hasta ahí tampoco hay problema. Jefferson, ¿eso no termina de solucionar el problema del policía Miranda? No, pues. Porque ustedes me podrían decir, ¿y dónde está la agresión letal del delincuente que se está escapando, sí o no? Porque si el delincuente se está escapando, quiere decir que no hay agresión letal. Y si no hay agresión letal, por lo tanto el policía no puede dispararle por la espalda, ¿sí o no? Pero recién estoy empezando, pues espérenle un ratito. Miren, estos son los niveles del uso de la fuerza que regula el propio manual y el propio decreto legislativo. El propio manual o el propio decreto legislativo dice cuáles son los supuestos en los cuales uno puede decir que existe una agresión letal. Miren, ve, uso excepcional de la fuerza letal. O sea, es una forma de entender para mí que estos son los supuestos en los cuales el policía puede hacer uso de fuerza letal, ¿sí o no? Es decir, que existe agresión letal por parte del delincuente, por parte del sospechoso. El presunto delincuente, ¿cierto? Vamos a ver los supuestos. Miren, uno a uno. Tú puedes hacer uso de tu arma de manera letal en defensa propia o de otras personas. ¿Suena una legítima defensa o me equivoco? Suena una legítima defensa. Pero miren,
Su reglamento, el de la policía, dice que eso solamente lo puedes hacer cuando existe un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves. Ajá. ¿Sigue sin solucionar el caso del policía Miranda, sí o no? Porque ustedes me podrían decir, Jefferson, ¿qué peligro real e inminente genera un delincuente que se está corriendo? A un delincuente al que no se le encontró ningún arma, ¿sí o no? Un delincuente que después de hacerle la absorción atómica le salió negativo, ¿sí o no? Pobrecito. Entonces, miren, el segundo supuesto. Cuando se produzca una situación que implique una seria amenaza para la vida, pero le pone un límite, siempre y cuando se esté cometiendo un delito grave. ¿Qué será un delito grave? O sea, hay otro tema, ¿sí o no? Ya no voy a entrar mucho en esa discusión, pero se entiende que un delito grave, por ejemplo, es cuando tiene pena superior a los 4 años. Aunque yo creo que todos los delitos son graves, ¿no? No, es que este es especialmente grave, ya, pero bueno, porque el legislador ya hizo un análisis de proporcionalidad, de razonabilidad antes, y dijo, esta conducta merece ser delictiva. El financiamiento ilegal de partidos, ¿merece ser delito, sí o no? Yo creo que sí, porque es demasiado grave lo que está pasando en el país. Listo, saquemos una ley. Y sacan su ley y la tipifican, sí o no. Eso quiere decir que ya establecieron que es grave, pero bueno. El reglamento de la policía dice que ese es otro supuesto en el cual un efectivo policial puede hacer uso de su arma de manera letal. ¿Estamos? Tercer supuesto, miren. Cuando se genere un peligro real e inminente, otra vez la palabra real e inminente, peligro, de muerte o lesiones graves como consecuencia de la resistencia ofrecida por la persona que vaya a ser detenida. ¿Podría calzar en ese supuesto lo del policía o no? ¿Es una persona que se resiste a ser detenida? Puede ser. ¿Pero existe peligro real e inminente? No sabemos. O por lo menos al parecer, hasta lo que yo les he contado, no, sí o no. Pareciera ser que sí. Ok. Pero miren esta de acá, la de abajo. Yo creo que esta calza mejor. Este es otro supuesto. Cuando la vida de una persona es puesta en riesgo real, inminente y actual por quien se está fugando. Esa puede calzar mejor, ¿sí o no? Perfecto. ¿Se estaba fugando? Sí. ¿Qué nos faltaría acreditar? Que existe un riesgo real, inminente y actual. Me voy a quedar con la palabrita inminente. Mírenme. ¿Saben qué dice la fiscalía? Policía, te pregunto, ¿existía un peligro inminente, real, inmediato? Sí, claro, sí. Entonces, ¿por qué disparaste al aire? Porque si tú tienes tiempo de disparar al aire, quiere decir que el peligro no es real, no es inmediato, ¿sí o no? Porque si fuera inmediato, no dispararías al aire, le dispararías entre los ojos. Genial, genial. Esa podría ser una buena respuesta. Pero doctor, ¿sabe cuál es el problema? Que no encontraron arma, pues. Le pareció que el señor tenía un arma, ¿sí o no? Eso está bien. Guárdeme ese comentario que ahorita quiero volver a la parte general del derecho penal. Un último supuesto. Cuando existe una reunión tumultuaria, violenta, ¿cierto? Si salen a marchar, por ejemplo, que se vayan todos, ayer ha sido la marcha, ¿no? Y alguien se pone sabroso y genera un peligro real inminente, ojo, les pueden, lo dice el reglamento, ¿sí o no? Ahora, mírenme, el propio decreto legislativo 1186 ha dicho nivel de resistencia, agresión letal, nivel de fuerza, agresión letal. Estos son los supuestos en los cuales tú puedes decir que existe una agresión letal para que puedas hacer uso de fuerza letal. Pero el propio reglamento de la policía, el decreto legislativo 1186 y el manual de derechos humanos aplicados a la función policial, les dice cómo es que deben actuar. Miren, yo lo tengo aquí, me río siempre. Mira, ve, reglas de conducta en el uso excepcional de la fuerza letal. O sea, sí o sí, tú, efectivo policial, tienes que cumplir este procedimiento para poder decir que has hecho uso reglamentario de tu arma e invocar inciso 11 del artículo 20, ¿cierto? Vamos pasito a pasito e incluso lo voy a simular. A.
desenfunda tu arma. ¿Sí o no? Desenfundas. B, dice, identificarse como policía. Doctor, usted va a ser el delincuente. Solo para el ejemplo. Alto, policía. Segundo paso, ¿estoy cumpliendo el procedimiento o no? Tercer paso, dar al presunto infractor una clara advertencia de la intención de emplear su arma de fuego, dándole tiempo suficiente para que lo entienda y tome una decisión. Suelte el arma, te disparo. O sea, te doy unos 5 minutitos. ¿Está bien para que lo pienses o no? Tú dirás, porque el reglamento dice que yo le tengo que dar al presunto infractor una clara advertencia de la intención de emplear mi arma, pero tengo que darle tiempo suficiente para que lo entienda y el señor tome una decisión. Tercer pasito. Cuarto pasito. Si el presunto infractor depusiera su actitud, o sea, tanto miedo le doy yo, así, todo chapado y con arma en mano, usted te agarra y dice, ya, discúlpame, jefe, ¿cierto? Deje el arma. En ese momento procedo a la inmovilización, capturado, se acabó el problema. Pero dice, en caso el presunto infractor mantuviera su actitud violenta, o sea, si me respondes mal, si me miras mal, o incluso si me llegas a disparar, sería una actitud violenta, y el riesgo letal es inminente, empleará el arma de fuego. Miren, solo en ese supuesto puedo disparar. O sea, después de desenfundar, después de decir alto policía, después de darle tiempo al delincuente de que deponga su actitud, recién en ese momento puedo tomar en consideración el hecho de meterle un balazo. Y encima dice el decreto legislativo 1186. Y si las condiciones lo permiten, deberá realizar el disparo selectivo en determinada zona del cuerpo. O sea, si las condiciones lo permiten, un ratito, date la vuelta, en la pierna, por ejemplo. En el brazo, por ejemplo. No podría darle en la caja. ¿Sí o no? Entre los ojos no debería darle, ¿cierto? Ya, ese es el procedimiento que debe cumplir un efectivo policial para que pueda decir que ha hecho uso reglamentario de su arma y por lo tanto exija la aparición de una causa de justificación que sería el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, para que diga que la conducta es típica de homicidio, pero no es antijurídica, ¿sí o no? Entonces, la primera queja de la policía es, doctor, subido mi vida. ¿Sí o no? Es lo que les contaba al inicio, pues. ¿Por qué he ido a dictar hoy día al escuadrón de emergencia? Si me deben estar viendo, porque les dije que venía para acá en la tarde. ¿Por qué he ido a dictar? Porque sus superiores me dicen, doctor, por favor, venga, dícteles. No va a cobrarle. Pero, ¿por qué quieres que les dicte? Porque no quieren disparar, me dicen. No quieren actuar. Porque están viendo lo que le está pasando a estos efectivos policiales. Hay policías que dicen que son parte de un escuadrón de la muerte. Hay otros policías que dicen que por perseguir a un delincuente y dispararle han estado presos y puede ser que vayan presos 20 años, ¿sí o no? Ya no creo que ligue otro habeas corpus en otro distrito judicial para sacarlo esta vez. Entonces los policías dicen, doctor, yo para empezar no voy a respetar este procedimiento. Entonces, ¿sabe qué? Si yo veo un choro que se está llevando algo y está corriendo, que se vaya, además me dice, porque si le meto un balazo y lo mato, ¿voy a terminar yo preso, sí o no? Y al parecer tendría razón. El problema está en que ese decreto legislativo creo que no se está leyendo completo. Miren, no sé, creo que a propósito mi asistente le ha puesto este color. Pero este es el procedimiento natural, ¿correcto? Pero hay un punto F, ahí no se vea, pero yo les voy a decir lo que dice. El F dice lo siguiente. Si el procedimiento de arriba, del A al F, no especifica, o sea, solamente dice, si este procedimiento, este de acá, no se pudiera ejecutar porque existe un riesgo real e inminente, o ejecutar ese procedimiento de arriba
haría innecesaria la actuación porque ya estarías muerto, es lo que da a entender, te lo puedes saltar. Eso es lo que dice el parrafito F. Más o menos así, no lo puedo leer, pero más o menos así, eso dice el parrafito F. Entonces mi pregunta es, cuando el párrafo F dice que tú te puedes saltar este procedimiento, ¿solo se refiere al A, al B, solo al C o todo? Porque, a ver, lo voy a intentar leer. Miren, dice, este procedimiento no se ejecutará si su práctica creara un riesgo de muerte o lesiones para los efectivos policiales u otras personas, o la advertencia resultara evidentemente inadecuada e inútil, en cuyo caso te aparece si disparas. ¿Sí o no? Eso está bien. Yo creo que lo han leído mal. Porque mírenme, si dice que me salto el procedimiento, yo me puedo saltar el desenfundar el arma, entonces necesariamente tengo que sacarlo ya. ¿Me puedo saltar el alto policía? Claro, ¿me lo puedo saltar o no? Claro. ¿Me puedo saltar el dar del tiempito, delincuente, para que puedas deponer tu actitud? ¿Me lo puedo saltar, sí o no? También me puedo saltar el disparo selectivo, sí o no. ¿Por qué no? Si aquí dice en el F que yo me puedo saltar todo este procedimiento. No dice que solamente me puedo saltar de la aldea, dice que me puedo saltar el procedimiento. Pero vamos al tema del disparo selectivo. El disparo selectivo es para el lugar donde no se ocasiona la muerte. No. Un disparo selectivo se entiende que no le vas a generar la muerte, o sea, lo vas a neutralizar. Es la palabra que utiliza la policía, lo vas a neutralizar. Ya claro, está bien, yo estoy de acuerdo. Por eso es que decía, el procedimiento manda, por eso creo que ahí la equivocación. El procedimiento manda, desenfunda tu arma, identifícate, alto policía, dale tiempito para que desista, y si las condiciones lo permiten, disparo selectivo. Ese es el procedimiento natural. ¿Estamos? El párrafo F dice, ese procedimiento te lo sopla si quieres. Se pasa por encima. El procedimiento, siempre y cuando la advertencia o exista un riesgo inminente. Entonces yo digo, si el F dice te saltas el procedimiento, ¿por qué no te podría saltar el disparo selectivo si el disparo selectivo es parte del procedimiento? O sea, ¿por qué solamente me puedo saltar el alto policía y no el disparo selectivo? Si el F dice que me debo saltar todo el procedimiento. Es una regla de conducta excepcional y lo que se quiere es que en esa circunstancia, ¿no?, de perseguir al delincuente, de evitar encontrarse en el riesgo inminente, no cause un daño a nadie. Y frente a eso, sí hay una desproporción, porque ese disparo se debe policía, por sobre todo debe velar por la integridad de todas las personas, aún cuando son delincuentes. Entonces, él iba a matar. Bajo ese tema, bajo ese criterio, doctor, quiere decir que si no hay disparo selectivo, te voy a matar. Claro. Te voy a matar. ¿Era un riesgo inminente del policía? Ahí voy a llegar. Su arma, es que no, aquí sí hay una desproporción en el proceder de ese policía. Si existe... ¿Por qué no disparos al aire? Y luego, si quiso disparar donde la persona para detenerla, dispara en un lugar. Yo diría que era para matarla. ¿Habría algún problema? No. Pero vamos por partes. Sí. Una cosa es cuando uno dispara, me hago la acotación de esto, ¿no? Una cosa es cuando uno dispara a una persona en la actitud que usted me dice, alto, párate, te disparo. Y otra cosa es el disparo cuando uno está en movimiento. Y yo sé disparo. Cuando estás en movimiento, tú puedes apuntar a una parte, pero el tiro no necesariamente va a ir ahí. Así es. Entonces, no creo que, poniéndome en el lado del policía, no creo que el policía haya querido asesinar, porque si no, yo pienso que el disparo pudo ser en otra parte que pudo ser totalmente letal. Ya. Es que se han olvidado, por eso empezaba con la teoría del delito.
¿El Van Damme Cholo quería matar a los delincuentes? ¿Sí o no? Sí. ¿Es objeto de discusión? No. Porque eso ¿dónde se verifica? ¿En la tipicidad o no? Porque en la tipicidad está el dolo. Ustedes saben por teoría del delito que el análisis de la teoría del delito es primero elementos objetivos, luego elementos subjetivos, luego antijuricidad, luego culpabilidad. Siempre se hace ese análisis. Siempre es progresivo el análisis, ¿sí o no? La intencionalidad de cometer el delito, si así se puede decir, ¿dónde está? ¿En la tipicidad o en la antijuricidad? En la tipicidad. Entonces, ¿por qué me hablan de que quería matarlo si es que eso es un elemento de la tipicidad y yo le estoy hablando de la antijuricidad? Entonces, ¿es relevante si quiso o no? Yo diría que sí. Yo digo sí, quise matarlo. ¿Es relevante para alegar que existe una causa de justificación? O sea, jurídicamente no, pues. Listo. Estamos de acuerdo hasta ahí. El problema está cuando eso lo llevamos al caso. En el caso no se quiere. O sea, en teoría sí se quiere, pero en el caso no se acepta. ¿Sería relevante? ¿Me están aceptando? ¿Ah? ¿La intencionalidad de matar sería relevante para analizar una causa de justificación? No. Yo les estoy hablando de una causa de justificación. No les estoy hablando de la tipicidad. He mencionado la tipicidad para que ustedes sepan que existe un error de la tipicidad, que es un error de tipo, pero he mencionado la antijuricidad porque quiero que aplique el inciso 11, pero también diciendo que existe un error de la antijuricidad que se llama error de prohibición. Yo no me he referido a la tipicidad, Ah, ya. Ah, genial. Ahora sí. Este procedimiento, doctora, usted nos está diciendo debió respetarlo. No debió proceder al párrafo F porque no existía un riesgo inminente y latente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí estamos de acuerdo. Pero si quiso matarlo, no interesa. Ok, bacán. Entonces seguimos en la misma línea, estamos bien. Este es el procedimiento. Y esta es la excepción. Excepcionalmente, solo excepcionalmente, el efectivo policial podría hacer uso de este párrafo. En rojito está acá. ¿Estamos? Ok. Yo les he puesto el ejemplo del error de tipo, ¿sí o no? Un sujeto está equivocado respecto de uno de los elementos del tipo penal. Puede ser que un sujeto esté equivocado respecto de una causa de justificación también, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Eso les he dicho se llama error de prohibición. El derecho penal regula dos tipos de error de prohibición. Regula un error de prohibición de tipo vencible y un error de prohibición de tipo invencible. ¿Qué sucede si es que el sujeto pensaba que estaba actuando bajo una causa de justificación, pero se equivocó? Si es que el sujeto podía vencer su error, igual lo sancionamos. Porque podía vencer su error, ¿sí o no? Solo que en este caso le bajamos un poquito la pena. Pero ¿qué sucede si el sujeto no podía vencer su error? ¿Lo condenamos? No, lo eximimos de responsabilidad penal. Es decir, si el efectivo policial consideraba que estaba haciendo uso de su arma de forma reglamentaria, es decir, él consideraba que se podía saltar el procedimiento, irse de frente al párrafo F, ¿estaba equivocado, sí o no? Sí. ¿Sobre qué elemento estaba equivocado? Sobre el riesgo real e inminente, ¿sí o no? Estaba equivocado. Mi pregunta es, ¿eso es un error? ¿Sería un error de prohibición? ¿Qué tipo de error de prohibición sería? ¿Un error de prohibición vencible o un error de prohibición invencible? Para eso, yo creo que hay que contextualizar. O sea, la salida es contextualizar. No sé si ustedes se acuerdan, pero hubo un problema hace ya mucho tiempo, cuando salió lo de Utopía, y lo del caso del periodista del Comercio, que lo atropellaron cruzando la calle, ¿se acuerdan?
¿Cómo se llama? Roy Chang, no me acuerdo. Una combi asesina de esas de Orión. ¿Cómo se llamaba el chico? Bustío, sí iba a decir no. Sí. Bueno, la cosa es que una combi asesina viene a toda velocidad, ve a lo lejos la luz del semáforo y ve gente parada esperando para cruzar. La luz cambia de verde a ámbar, ¿sí o no? Ámbar no es para, ámbar es con precaución, rojo es para. Entonces la combi asesina Orión dice, ¿qué importa? ¡Fum! Se lanza, porque quería ganar pasajeros. Y de pronto el periodista cruza. La combi, lo mata. ¿Ese es un delito doloso o ese es un delito culposo? ¿Sería un homicidio doloso o un homicidio culposo? ¿Por qué culposo? Hay un dolo que se llama dolo eventual, ¿sí o no? Que colinda casi con la culpa consciente, ¿sí o no? ¿Qué diferencia un dolo eventual de una culpa consciente? En el dolo eventual, un sujeto se representa una situación, semáforo, ¿cierto? En la culpa consciente, un sujeto también se representa una situación. Lo que sucede es que en el dolo eventual, el sujeto dice, si me llevo 10, me los llevo, pues dice, pise el acelerador, ¿sí o no? Y en la culpa consciente, el sujeto dice, ojalá no mate a nadie, pero piso, ¿sí o no? ¿Cómo cambias una situación a otra? O les pongo otro ejemplo. ¿Se acuerdan de la discoteca Utopía? ¿Cierto? Estaban en una fiesta, varios chicos, en un sótano del Jockey Plaza, y la fiesta era con barman, con animales, con fuego, así parecía un circo en vez de discoteca. Y de pronto alguien lanza un chispazo y se prende todo y todos mueren asfixiados y quemados porque no habían salidas de emergencia, ¿sí o no? ¿Ese es un homicidio doloso o es un homicidio culposo? Tú te representas la situación. Dice, caramba, si yo hago un evento de esta naturaleza, ¿puede ser que se prenda fuego y todos mueran? Sí, pues. ¿Sí o no? Hasta ahí podría ser dolo culpa. Falta el segundo filtro. El sujeto tendría que haber dicho, no importa si se mueren, pues. Un homicidio doloso. Pero si el sujeto dijo, ay Dios mío, ojalá nadie se muera, sería un homicidio culposo, ¿sí o no? Ya. Pero como es difícil probar lo que una persona finalmente está pensando, ¿cierto? Si yo pudiera escoger en el mundo tener un poder, escogería ese poder. Yo no sé qué están pensando ustedes en este momento, me encantaría. Pero lo que está dentro se puede exteriorizar, ¿sí o no? Claro, es la teoría de los actos externos, ¿cierto o no? Por ejemplo, les voy a dar un dato externo. Miren, yo no sé lo que está pensando el doctor. O sea, no sé si la clase le gusta o no. Pero elementos objetivos me pueden dar cuenta de que la clase sí le está gustando o no. Por ejemplo, no deja de mirarme. O sea, miren. ¿Ha visto o no? Ese es un dato objetivo. Segundo dato objetivo, todo lo que he dicho lo ha apuntado el doctor. O sea, yo puedo creer que lo que pasa por su cabeza es que bacán, caramba, está bien. ¿Sí o no? Sí. Yo creo que la misma solución le podríamos dar más o menos así, contextualizando, a este problema de si el error de prohibición era vencible o era invencible. Les pregunto, doctor, ¿usted qué sabe de armas? ¿Ha estado en un tiroteo alguna vez? ¿Qué tal? ¿Qué se siente? Cuéntenos a todos, por favor. Yo no he estado. Es una cuestión muy, muy difícil porque primero tienes que vencer lo más importante en un tiroteo, es tu miedo. Tu propio tema. Es el más difícil. ¿Cierto? Claro. Porque mientras otros corren, tú te tienes que parar. De la mano, ¿no? Claro. No es una cosa que te lo cuenten, otra cosa que te lo digan. Y si el delincuente en realidad no dispara, vamos a poner este ejemplo. Son delincuentes que son sanos, su primera vez, están debutando en la organización criminal y ese día lo chapan. Y no llevaron fierros, no llevaron armas, nada. Y simplemente están robando, asaltando, le están sacando la mugre, al doctor le están quitando sus cosas
y usted los está viendo a lo lejos. Son como tres, ¿ah? ¿Ese mismo miedo se genera o no? Es casi igual. ¿Es igual o no? Casi igual. ¿Da lo mismo ver arma o no? No. Porque el contexto genera ese miedo, ¿o me equivoco? Sí. Yo nunca he estado, ¿ah? Pero he visto. Un día he estado por el centro de Lima, con mi carro, manejando, saliendo de una audiencia. Y el Waze me botó, me hizo dar toda una vuelta porque me iba a dictar clases en la San Martín. Estaba cuadrado, tranquilo, viendo mis audiencias de Justicia TV. Eso aprovecho en el tráfico. Cuando de pronto en el carro de adelante aparece un sujeto, y yo siempre había visto en la televisión, ¿no? Que aparece el sujeto, chapa la bujía, ¡po! Revienta la luna, ¿cierto? Abre la puerta, agarra la cartera delante. Yo estaba acá, y el carro de adelante. Agarra la cartera y la señora, ¿qué tendría en la cartera? Que no soltaba la cartera. La han arrastrado por mi carro, por mi costado, la han arrastrado, no soltaba la cartera y la han empezado a patear. Y el chico se llevó la cartera. Y yo estaba, y la señora estaba acá a mi costado. Ni siquiera he mirado. Pero bravo, gallito, cuando yo veo tele, digo, a mí me la hicieran. Seguro que si yo veo, me meto y le saco la... No. Pero cuando me pasó estaba, ni me moví. Porque el contexto es complicado, ¿sí o no? Entonces, permítanme ponerles ese ejemplo, ese caso. ¿Cuál fue el contexto del caso? Viene un sujeto, desesperado, sudoroso, corriendo, y te dice, acaban de robar acá en el pasaje. Primer dato. Segundo dato. En el mapa de la policía, ustedes saben que tenemos zona caliente, zona roja, zona verde, zona amarilla. Miraflores, verdecito, ¿no? Centro de Lima, rojo, rojo, rojo. Ya, la zona donde estamos era roja, era caliente. Segundo dato. Tercer dato. La moto que se aparece es la moto con las características que el sujeto sudoroso y preocupado te había dado. Tercer dato. Cuarto dato, una máxima de la experiencia. Quien huye es porque algo teme o no. Quien huye es porque algo teme. ¿Eso quiere decir que estos son los que han estado robando, sí o no? Quinto dato, objetivo a una máxima de la experiencia policial. El que roba, el que asalta, el que hurta, el que comete delitos, ¿normalmente está armado, sí o no? ¿O es que va así más a la nada? Entonces, normalmente está. Y si está cometiendo delito de robo, peor, ¿sí o no? Y si ya tiene una mototaxi, ¿por qué no podría tener un arma? ¿Sí o no? Estoy contextualizando nada más, ¿ah? Bacán. Resulta que el sujeto empieza a correr, es decir, está fugando. Estoy contextualizando. Resulta que el sujeto hace el siguiente ademán. Sácala. Y tú dices, o su vida o la mía, en el contexto. ¿Sí o no? Doctor, yo no sabía qué significaba disparar hasta que me metí en esto de acá. No para matar, no, o sea, para saber de verdad. Y le dije a unos clientes, muchachos, vamos, quiero disparar. Entonces llegamos y me pusieron una mesa así larguísima. Escoja, autor, un fusil me pusieron. No, tranquilo, digo, solo quiero pistola. Chapé una pistola. Cronómetro, doctor. He disparado. Así no, me dice, ya, ok. Habré lanzado, ¿qué? 2 disparos. Un cuarto de segundo. O sea, ya estaba muerto. Ni un segundo, ya estás muerto ya. ¿O me equivoco, doctor? Un cuarto de segundo, 2 disparos. Pum, pum, ya estás. Chao. No la cuentas ya. No hay nadie a quien avisarle en ese momento. Entonces, el policía dice, caramba, si va a sacar su arma, por máxima de la experiencia, un delincuente hace lo siguiente, saca su arma, desenfunda, voltea, se planta y te dispara, o el delincuente saca su arma y empieza a correr. ¿O me equivoco? Es una máxima de la experiencia. Doctor, oye, yo le pregunto a un cliente, oye, ¿por qué encontraron disparos en la espalda del sujeto? ¿No dices tú que te está disparando? Entonces me dice, ¿cómo cree que disparan los delincuentes? El delincuente dispara así, me dice, un efectivo policial se para y dice, cierto, más entrenado todavía avanza. Pero el delincuente no, pues.
El delincuente se tira al suelo, se agacha, entonces el disparo le cae en la cara, en la espalda, en la cabeza, en la oreja. Entonces, si el policía ve que el delincuente se está yendo y está a punto de sacar el arma, ¿qué tiene que hacer? Puede ser que él creía que existía un riesgo inminente o no. Puede ser. ¿Estaba equivocado? Sí, porque finalmente nunca encontraron armas, ¿sí o no? Estaba equivocado, se la regalo. Si estaba equivocado, ese era un error de prohibición. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Sería un error de prohibición vencible o invencible? Por el contexto, yo creo que era un error de prohibición invencible. Y si el sujeto no podría vencer ese error, tendríamos que eximirlo de responsabilidad penal. ¿Sabe dónde está el problema del caso en concreto? O sea, yo lo pongo en abstracto. ¿Y cuál sería el problema del caso en concreto? ¿Por qué disparas al aire primero? Si es que consideras que existe un riesgo inminente. Porque si existe un peligro inminente, no tendrías tiempo de disparar al aire. El problema es lo que yo les he contado que me ha pasado hoy día. Yo he ido a dictar una charla porque los policías no quieren disparar. Entonces, ellos creen que una forma de cuidarse, que una forma de que la fiscalía no los procese, es disparar al aire. Porque sería una forma de advertencia. ¿Por qué creen que tienen que cumplir este procedimiento? El disparo al aire sería ese tiempo que se le da al delincuente para que pueda deponer su actitud, sin saber que tú te puedes saltar ese procedimiento. ¿Se dan cuenta o no? El único problema va a estar en convencer al juez de que se trata... Yo creo que hasta error de prohibición podemos estar de acuerdo, ¿sí o no? Hasta ahí podemos estar de acuerdo si es que se encuentra o no se encuentra el arma. El tema va a estar en convencerlo si finalmente es un error de prohibición que se podía vencer o un error que no se podía vencer. Porque yo les he dicho siempre a ellos, de nada vale que ustedes critiquen al fiscal, critiquen al juez, no, ese no sabe nada, es un burro, quiero verlo, a ver un día enfrentándose a los delincuentes, no vale. Más bien llévalo, entrénalo, explícale, dale un arma, hazlo disparar para que vea qué se siente. Llévalo un día a un enfrentamiento a ver para ver si se pone ahí al frente, ¿sí o no? Hay que contextualizar, creo yo. Hay otro problema con el caso en concreto, ¿no? Esto en genérico, para todos los casos, si es que sucediese. Pero hay otro problema en el caso en concreto. El efectivo policial dice que él vio que el sujeto hizo la demanda de sacar un arma, pero que no había arma, ¿sí o no? Al parecer, un colega le recomienda decir que sí había arma, pero que, como era una zona caliente, los pobladores del lugar salieron. No, ¿qué te ha pasado? Lo has matado a mi primo, él es un estudiante de derecho, siempre se porta bien, ¿no? Y ellos se llevaron el arma. Entonces, el cambio de versión hace que el juez cambie y diga, oye, ya no puede ser un contexto. No me vas a decir pues que hay un contexto de error de prohibición invencible, ¿no? Si me estás cambiando la versión, ¿se dan cuenta o no? Ese es el único problema, para el caso en concreto. Entonces, mi sugerencia es, para lo posterior, no sé si sirve para el caso, pero para lo posterior. ¿Importa decir si el policía quiso matarlo? No. Porque de querer, sí, quiso. Neutralizarlo es la palabra que ellos utilizan. Eso forma parte de la tipicidad subjetiva. Salvo tú quieras discutir tipicidad. Puede ser. Pero yo creo que si se ha generado el uso reglamentario en los supuestos de reacción que hemos visto de agresión letal, entonces ya no me vas a hablar de tipicidad, sino me vas a hablar del uso reglamentario del arma. Y si es el uso reglamentario del arma, necesariamente es el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal. ¿Puede ser que te equivoques respecto a alguno de estos elementos? Sí, claro. Puede ser que te equivoques. Puede ser que no haya existido un riesgo inminente y tú creías que sí. Puede ser. ¿Eso puede considerarse un error en el derecho? Sí. ¿Puede ser un error de prohibición? Sí. La pregunta es si va a ser vencible o va a ser invencible. Ese es el tema. Yo creo que así podrían solucionarse estos casos, investigaciones, acusaciones y juicios contra efectivos policiales. ¿Correcto? Ahora miren, quiero darles un dato adicional antes de ir.
Como pasó todo esto, ustedes saben que el Congreso de la República tiene también de función legislar, creo, ¿cierto? Entonces, haciendo uso de esa función, el Congreso aprobó un proyecto de ley. Aprobó un proyecto de ley que decía que ya no les deben dar prisión a los policías, ¿sí o no? Entonces les voy a contar cómo me enteré, porque yo ni he enterado del proyecto. Porque creo que el Congreso no sacó ni una ley en este periodo. Pero yo tengo unos defendidos efectivos a los que les han pedido prisión, lo que les contaba al inicio, ¿sí o no? Y uno de ellos me manda y me dice, doctor, ya, quedamos libres, gracias por sus servicios, ¿no? Ya me tengo que ir a mi casa. No, le digo, hermano, déjame leerlo primero. Yo lo leo y lo que el proyecto de ley dice es lo siguiente. Se dará comparecencia con restricciones al efectivo policial que genere muerte o lesiones, quien hizo uso de su arma de forma reglamentaria, la misma chola o no. Porque tendríamos que volver al análisis del decreto legislativo 1186 y el manual de derechos humanos aplicados a la función policial, que nos van a llevar otra vez al procedimiento que acabamos de analizar, que nos van a llevar a la discusión otra vez de si tú puedes agarrar el párrafo F y saltarte el procedimiento, lo mismo. O sea, en realidad, protección no hay, ¿sí o no? Porque además sería discriminatorio respecto de otras personas. Tú no puedes decir a ellos, le das comparecencia sí o sí, no importa cuál es el contexto, ¿cierto? Y a los ciudadanos le das prisión preventiva, eso no podría ser. Pero si uno logra establecer en el caso en concreto que existe un uso reglamentario, listo, chau caso. El debate no se da en prensa, se supone. O sea, el debate no se da en la tele, ante la cámara. El debate se tiene que dar en la audiencia. Y en la audiencia no se puede llegar a decir, es una injusticia, él es un policía. El otro delincuente que estaba manejando la moto, ¿se acuerdan? Ese se escapó, lo capturaron después. Se sometió a la terminación anticipada, le dieron libertad. Entonces el policía salía, y el delincuente salía y el policía entraba por la misma puerta. Entonces, no, indignación popular, tienen que darle libertad. Está bien, se lo acepto a un profano, se lo acepto a un no abogado. Pero si uno es abogado, tendría que llegar a la audiencia con razones que son jurídicas, ¿sí o no? Me parece, humildemente, que esta puede ser una salida. Esta puede ser una explicación a los casos que tenemos. Y que el proyecto de ley no va a cambiar absolutamente nada. Así que mucho show, poca efectividad. Lo que sí me gusta del proyecto de ley es que el proyecto dice, antes existía una Procuraduría de la Defensa del Policía. La sacaron. O sea, hoy día un policía comete en acto de su función, no cohecho, no corrupción, sino una muerte, una lesión, y estás solo contra el mundo. Salvo tu caso salga en televisión, ya les he dicho, estás perdido. Estás solito, tienes que conseguir de donde sea para pagarle a tu abogado, ¿sí o no? Bien complicado. Y tener un abogado cuesta, ¿cierto? Y tener un abogado bueno cuesta más todavía, ¿sí o no? Entonces, ese es un problema que sí me parece va a solucionar el proyecto de ley. ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta? Muchísimas gracias. Ay. Listo, muchas gracias por venir hoy día a la clase con el doctor Moreno, por favor.